Bienvenidos a Geocronos, el canal donde explicamos la realidad global con un enfoque claro y detallado. En este video analizaremos a fondo la crisis migratoria en Estados Unidos en el año 2025. Hoy veremos por qué la migración latina ha alcanzado niveles históricos, qué está ocurriendo en la frontera, cuáles son los efectos en la economía y, sobre todo, cómo las nuevas políticas de Donald Trump están cambiando el futuro de millones de personas. Quédate hasta el final para entender el panorama completo. Parte 1. La crisis migratoria en Estados Unidos. Estados Unidos está viviendo una de las mayores crisis migratorias de su historia. Cada día, miles de personas cruzan la frontera en busca de una vida mejor. Algunos huyen de la pobreza, otros de la violencia y muchos simplemente buscan oportunidades que no tienen en sus países de origen. Sin embargo, ya llegar hasta Estados Unidos no significa que sus problemas terminen. El sistema migratorio está colapsado. Los centros de detención están sobrepoblados. Los tribunales de inmigración tienen miles de casos pendientes. Las políticas migratorias cambian constantemente, lo que hace que muchas personas queden atrapadas en un limbo legal. En ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Houston, la migración ha generado intensos debates. Mientras algunos piden reformas para ayudar a los migrantes, otros exigen fronteras más seguras y deportaciones más rápidas. Pero, ¿por qué ¿Por qué hay tantos migrantes en este momento? Analicemos las principales razones. Parte 2. ¿Por qué tantas personas están emigrando? Existen varios factores clave que han provocado el aumento en la migración hacia Estados Unidos. Crisis económica en América Latina. Inseguridad y violencia. Pandillas y crimen organizado. Cambio climático y desastres naturales. Nuevas políticas migratorias en Estados Unidos, crisis. Económica en América Latina. Muchos países latinoamericanos están pasando por grandes crisis económicas. En lugares como Venezuela, Argentina y Cuba, la inflación es altísima, los salarios son muy bajos y los productos básicos escasean. Ejemplos concretos. En Venezuela, el salario mínimo no alcanza ni para comprar un kilo de carne. En Cuba, los alimentos y medicinas son difíciles de encontrar. En Argentina, la moneda ha perdido tanto valor que los precios cambian todos los días. Para muchas personas, vivir en estas condiciones no es sostenible, y la única opción que ven es migrar a Estados Unidos en busca de trabajo y estabilidad. Inseguridad y violencia. Pandillas y crimen organizado. En países como El Salvador, Honduras y Guatemala, el crimen organizado ha convertido la vida en un infierno. Las pandillas controlan barrios enteros, extorsionan a comerciantes y reclutan jóvenes a la fuerza. Las dos pandillas más peligrosas en Centroamérica son Mara Salvatrucha Barrio 18. Además, ha surgido una nueva amenaza: el Tren de Aragua, una organización criminal nacida en Venezuela que se ha expandido por Sudamérica y Centroamérica. Este grupo trafica personas, controla rutas migratorias y extorsiona vía los migrantes. Quienes se niegan a pagar son asesinados o perseguidos, por lo que muchas familias huyen para salvar sus vidas. Cambio climático y desastres naturales. Las sequías, huracanes e inundaciones han destruido pueblos enteros en México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Ejemplos recientes: el huracán ETA y el huracán Iota, año 2020, dejaron miles de personas sin hogar. Las sequías han afectado la agricultura y han hecho imposible la producción de alimentos. Cuando una familia pierde su casa y su trabajo por un desastre natural, muchas veces no tienen otra opción que buscar un nuevo lugar donde vivir. Cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos. La manera en que Estados Unidos maneja la migración también influye en el número de personas que intentan cruzar. Programas que han facilitado la llegada legal de ciertos grupos. Parole humanitario. Permite que personas de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití entren legalmente si tienen un patrocinador en Estados Unidos. Aplicación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Permite a ciertos migrantes agendar una cita con la patrulla fronteriza en lugar de cruzar ilegalmente. Ley de ajuste cubano. Permite que los cubanos que lleguen a Estados Unidos puedan solicitar la residencia después de 1 año y 1 día. Sin embargo, también hay políticas que han endurecido las deportaciones, como el Título 8, que permite expulsar rápidamente a los migrantes que entran ilegalmente. Parte 3. El peligroso viaje a Estados Unidos. Llegar a Estados Unidos no es fácil.
Muchas personas tienen que cruzar México en un viaje peligroso y lleno de obstáculos. El tren de la bestia. Miles de migrantes se suben en los techos de los trenes de carga para llegar más rápido a la frontera. Muchos se caen y mueren o quedan con heridas graves. Los cárteles y pandillas roban, secuestran y atacan a los migrantes. El desierto de Sonora. Durante el día, las temperaturas superan los 45 grados centígrados. Durante la noche bajan a 0 grados centígrados. Sin agua ni comida, muchas personas mueren antes de llegar a Estados Unidos. Los traficantes de personas. Los migrantes que no pueden pagarse un traficante de personas son abandonados en el camino. Muchos terminan secuestrados o vendidos a grupos criminales. A pesar de estos peligros, miles de personas siguen intentando cruzar todos los días con la esperanza de encontrar una vida mejor. Parte 4. ¿Qué pasa al llegar a Estados Unidos? Cuando los migrantes llegan a la frontera, pueden solicitar asilo si cumplen ciertos requisitos, cruzar ilegalmente con riesgo de ser deportados, usar programas como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza o el Parole Humanitario. Los centros de detención están sobrepoblados. Hay miles de personas esperando su turno para pedir asilo. Algunas pasan semanas o meses detenidas en condiciones precarias. Las deportaciones han aumentado. Con el título 8, los migrantes que cruzan ilegalmente pueden ser expulsados rápidamente. En el año 2025, Donald Trump ha ordenado miles de deportaciones diarias, afectando a muchas familias. El futuro es incierto. Algunas personas logran quedarse gracias al estatus de protección temporal, que protege a ciertos migrantes de países en crisis. Otros viven en las sombras, sin documentos y con miedo de ser detenidos. Siguiente parte. Las políticas de Donald Trump. En 2025. Hemos explicado por qué hay tantos migrantes, los peligros del viaje y qué pasa cuando llegan a Estados Unidos. En la próxima parte hablaremos sobre las nuevas políticas de Donald Trump en el año 2025 y cómo han cambiado las reglas del juego. ¿Cómo afectan las nuevas deportaciones? ¿Qué pasa con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Parole Humanitario? ¿Cómo afecta esto a la economía de Estados Unidos? Parte 5. Las políticas de Donald Trump en 2025 y su impacto en los migrantes. Con la llegada de Donald Trump a su segundo mandato en enero de 2025, las políticas migratorias han cambiado drásticamente. Su enfoque es más estricto y busca reducir el número de migrantes en Estados Unidos mediante deportaciones masivas, aumento de la seguridad fronteriza y eliminación de ciertos programas humanitarios. Aquí analizamos las principales medidas que ha tomado y su impacto en la comunidad migrante. 1. Aumento masivo de deportaciones. Desde su primer día en el cargo, Donald Trump ordenó operaciones a gran escala para detener y deportar a inmigrantes indocumentados. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha intensificado las redadas en ciudades santuario. Las detenciones han aumentado, con más de 1000 personas arrestadas por día. Se ha dado prioridad a la deportación de quienes tienen antecedentes penales, pero muchas personas sin historial delictivo también han sido detenidas. Esto ha generado temor e incertidumbre en la comunidad latina. Miles de familias están siendo separadas. Las escuelas y lugares de trabajo han visto una disminución en la asistencia porque muchas personas tienen miedo de salir de sus casas. Fin de programas humanitarios. Donald Trump ha eliminado o limitado varios programas que permitían a ciertos migrantes quedarse en Estados Unidos. Parole humanitario antes de 2025 permitía que personas de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití ingresaran legalmente si tenían un patrocinador. Donald Trump ha reducido la cantidad de solicitudes aprobadas y está considerando eliminarlo por completo. Aplicación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Se desactivó la aplicación, lo que significa que ahora los migrantes ya no pueden solicitar una cita para cruzar la frontera de manera legal. Esto ha llevado a un aumento en los cruces irregulares, ya que muchas personas no tienen otra opción. Estatus de protección temporal. Donald Trump ha intentado revocar el estatus de protección temporal para países como Venezuela, Honduras y Haití, lo que podría dejar a miles de personas sin protección legal. Ley de ajuste cubano. Aunque sigue en vigor, se han endurecido los requisitos para obtener la residencia, lo que ha hecho más difícil el proceso para los cubanos que llegan a Estados Unidos. Estos cambios han dejado a miles de migrantes en un limbo legal, sin saber si podrán quedarse en el país o si serán deportados en cualquier momento. 3.
Refuerzo de la seguridad fronteriza. Donald Trump ha declarado una emergencia nacional en la frontera sur y ha tomado varias medidas para evitar la llegada de nuevos migrantes. Más agentes y soldados en la frontera, ha desplegado tropas y aumentado la presencia de la patrulla fronteriza. Ahora hay más vigilancia con drones, cámaras y sensores en zonas clave. Reanudación de la construcción del muro fronterizo ha retomado los proyectos de construcción que quedaron pausados en 2021. Se han colocado más barreras físicas en Texas, Arizona y California. Expulsiones rápidas bajo el título 8. Los migrantes que cruzan sin papeles son deportados inmediatamente sin derecho a solicitar asilo. Si intentan volver a entrar, pueden ser castigados con una prohibición de hasta 5 años. Estas medidas han llevado a una disminución en los cruces fronterizos, pero han empeorado la situación en la frontera, donde miles de migrantes están atrapados sin saber qué hacer. 4. Impacto en la economía y la sociedad. La migración es un tema que no solo afecta a los migrantes, sino también a la economía y a la sociedad estadounidense. ¿Cómo afectan las deportaciones a la economía? Los migrantes trabajan en sectores clave como la agricultura, la construcción, la hostelería y el cuidado de ancianos. Si son deportados, muchas industrias sufrirán escasez de mano de obra. Algunos estados han comenzado a reportar problemas en la producción de alimentos y en el sector servicios por falta de trabajadores. ¿Qué dicen las empresas y los economistas? Muchas empresas han advertido que la falta de trabajadores inmigrantes podría afectar la economía de Estados Unidos. Se teme que, si continúan las deportaciones masivas, los precios de los productos agrícolas suban y haya una crisis en el sector de la construcción. División política y social. Mientras los republicanos apoyan las políticas de Donald Trump, muchos gobernadores demócratas han intentado frenar las deportaciones en sus estados. Las protestas a favor y en contra de los migrantes han aumentado en ciudades de todo el país. 5 reacciones internacionales. Las decisiones de Donald Trump también han provocado tensiones con otros países. Colombia y la deportación masiva de migrantes. Al principio, Colombia se negó a aceptar vuelos de deportados, pero Donald Trump amenazó con imponer aranceles del 25% a sus productos. Finalmente, Colombia aceptó recibir a los migrantes expulsados. México y el aumento de migrantes varados en la frontera. Con las nuevas políticas, miles de personas han quedado atrapadas en ciudades fronterizas mexicanas. Esto ha generado tensión entre Estados Unidos y el gobierno de México, que enfrenta una crisis humanitaria. Otros países afectados, Venezuela, Haití y Nicaragua, han pedido a Estados Unidos reconsiderar sus políticas, pero hasta ahora no han tenido éxito. Conclusión, ¿qué pasará ahora? El futuro de la migración en Estados Unidos es incierto. Con las nuevas políticas de Donald Trump, las deportaciones han aumentado. Las oportunidades para entrar legalmente se han reducido. El miedo y la incertidumbre han crecido en la comunidad migrante. ¿Habrá más cambios? Donald Trump ha dicho que quiere aprobar más leyes para endurecer aún más la migración. Sin embargo, los tribunales podrían bloquear algunas de sus órdenes. ¿Qué pueden hacer los migrantes? Buscar asesoría legal y revisar si califican para algún programa de protección. Evitar fraudes, ya que muchas personas intentan aprovecharse de la desesperación de los migrantes. Esperar posibles cambios en las políticas, ya que la situación sigue evolucionando. ¿Cómo afecta esto a Estados Unidos? La economía podría sufrir por la falta de trabajadores inmigrantes. Las protestas y divisiones políticas podrían aumentar. Las relaciones con otros países latinoamericanos podrían verse afectadas. ¿Qué sigue? La migración sigue siendo un tema clave en 2025. Las decisiones del gobierno de Donald Trump tendrán consecuencias a largo plazo, tanto para los migrantes como para la economía y la sociedad estadounidense. Ahora queda la pregunta, ¿Estados Unidos seguirá con estas políticas o en algún momento habrá un giro en la dirección migratoria? Si te gusta este contenido y quieres que sigamos explicando los grandes temas de la geopolítica mundial, apoya este canal dándole un me gusta al video, suscribiéndote y activando la campanita. Tu apoyo es clave para que podamos seguir haciendo estos análisis en profundidad.